serie Las iglesias del Apocalipsis. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículos del 12 al 17, y nuestro tema de hoy será la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la conferencia anterior. Y Pérgamo fue la capital de la Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Es lo que significa en el original griego. Y tenía una biblioteca, esta ciudad, de casi 200,000 volúmenes, y ahí es donde el famoso pergamino, que fue el primer material que se comenzó a usar para imprimir libros, ahí es precisamente en Pérgamo donde comenzó a producirse este artículo como material para la escritura. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templos que Éfeso, sus principales santuarios estaban dedicados a la diosa Atenas y al dios Zeus. Tenían una estatua de Zeus de casi 14 metros de altura, y tenían también al famoso dios que actualmente es el dios, desgraciadamente, de la medicina. El dios Esculapio, que está representado como el dios de la sanidad con una serpiente. Repito, es el símbolo actual de la medicina. Es increíble que esta ciudad de Pérgamo haya podido desviarse tan grande de la palabra de Dios, porque fue la primera ciudad que edificó un grandísimo templo dedicado al César o Augusto César, que en ese tiempo era el emperador de Roma. Y comenzaban a ofrecerle al César incienso. Entonces había reuniones en Pérgamo cada 3-4 meses, donde se reunían en los grandes auditorios que tenían, y le ofrecían, cuando llegaba Augusto César a visitarla, le ofrecían incienso como si fuera un dios, porque los césares romanos se proclamaron dioses a sí mismos. Y las personas que se negaran a adorarle al César o a ofrecerle incienso eran condenadas inmediatamente a muerte. La persona que respetaba al César y que asistía a estos eventos, se le entregaba un pergamino donde se estipulaba que había cumplido con esta obligación. Y sin ese pergamino no podía comprar ni vender en ningún lado. Actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamo-Mos y se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo, en la ciudad de Pérgama, que actualmente existe todavía después de 2000 años, donde la iglesia que vamos a tratar fue edificada por los apóstoles de Jesucristo. Démosle pues lectura a Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante, para ver qué nos revela el Espíritu Santo acerca de esta iglesia y tratar de correlacionarla con las iglesias del siglo XX, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que podamos nosotros entender que el corazón humano no ha cambiado y que la condición de la iglesia a través de estos 2000 años de historia que llevamos se puede ver reflejada en estas 7 iglesias del mensaje del Apocalipsis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Por cierto, Pérgamo es lo que es ahora Turquía, la nación de Turquía. Escribe al ángel de la iglesia en Turquía o en Pérgamo, y el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vemos que Cristo se introduce a esta iglesia en cada una de las cartas con la descripción que se hace de él en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y aquí es interesante que la forma como Cristo se describe es como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. La Biblia que tenemos aquí en nuestra mano es un libro espiritual. Y las personas que no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellas, cuando vienen a este libro no lo pueden entender. Y esta es la razón por la cual Cristo, cuando vino al mundo, escogió un lenguaje especial que se llamaban las parábolas. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo se acercaban los fariseos y las personas que no lo querían seguir, y Cristo les comenzaba a hablar, pues tengo una parábola, o el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra cayó entre espinas, otra cayó entre otras piedras que le impidieron el crecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces la gente oía esto como una historia, como un cuento, sin entender que detrás de las palabras que se tiene de la Biblia hay un significado en el mundo espiritual, no revelado a cualquier persona. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, ahí en Mateo capítulo 13, y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesucristo les dijo: porque teniendo oídos no oyen, y teniendo ojos no ven, pero a ustedes, o sea, a sus discípulos, les es dado conocer los misterios del reino de mi Padre. Entonces, el lenguaje de la Biblia está escondido a la gente que no tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2 dice: el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, las cosas de la Biblia le parecen locura, porque chocan en el entendimiento, en la lógica, en el intelecto humano. No fue escrito para la Biblia, fue escrito para que el Espíritu Santo nos arrancara las vendas de los ojos y pudiéramos ver lo que se encuentra detrás de los simbolismos de la Biblia, que se encuentran interpretados dentro de la misma Biblia también. Por ejemplo, si queremos nosotros saber a qué se refiere Cristo con yo soy el que tiene la espada de dos filos, tenemos que buscar siempre en la misma Biblia, porque la suma de la palabra es verdad. Lo que agarra una concordancia, todo cristiano tiene que tener una concordancia y un diccionario bíblico. Todo estudiante de la Biblia necesita una concordancia y un diccionario bíblico. En la concordancia busca la palabra espada, y entonces ahí te dice todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra espada. La palabra torre, donde aparece la palabra torre. Y cuando encontramos eso y reunimos los versículos donde aparecen repetidas estas palabras, encontramos que las piezas de rompecabezas las tenemos que ir uniendo una con la otra hasta formar un cuadro, donde una vez el cuadro formado podamos trazar una doctrina. Pero cuando no se hace esto es lo que hacen las sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que toma un versículo y lo saca de la Biblia sin considerar lo que las otras partes de la Biblia dicen al respecto de lo que está leyendo. Entonces inflan este versículo, trazan una doctrina y se convierte en una herejía. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de dos filos.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones del pensamiento y las intenciones del corazón. Entonces, encontramos ahí en Hebreos que el autor de los Hebreos, estaba de acuerdo con el autor de Apocalipsis, donde Juan y Pablo, que fue el escritor del libro de los Hebreos, estaban completamente inspirados y escribían lo mismo con diferentes palabras. La palabra de Dios se le compara con una espada. Cuando Jesús dice, el que tiene la espada de dos filos, está hablando que la palabra de Dios es filosa como una espada, porque entra como una espada y tiene dos filos. La palabra de Dios salva y el otro filo es para juzgar. Tiene un doble propósito la Biblia. Nos salva, pero también nos juzga. Y es interesante que dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir, ¿qué cosa? ¿Perdón? El alma y el espíritu. Vamos a seguir esta línea de lógica. Muy bien. Si la palabra de Dios es la única que divide o separa el alma del espíritu, significa que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban amalgamados. Estaban así juntos. En otras palabras, el alma es la mente, el espíritu es la parte a la cual Dios nos habla. Entonces, la palabra de Dios, cuando recibes a Cristo, sucede algo dentro de nuestro ser, que el alma se separa y del espíritu, y ahora Dios puede comunicarnos directamente a nuestro espíritu para que el espíritu comience a renovar el alma, la mente. Pero si no es la palabra de Dios, no vas a entenderlo, porque todas las zonas son grises sin esta división del Espíritu de Dios. ¿Capisce? ¿Entienden? Esto es elemental, esto es importantísimo de poder comprender. Cuando nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Morimos espiritualmente. En otras palabras, el espíritu se amalgamó con el alma y Dios ya no podía comunicarse contigo ni conmigo desde Adán a nuestros días, porque nacimos todos muertos. La palabra muerto no significa cesación de existir, sino significa separado. Apúntalo. La palabra muerte en la Biblia no significa cesación de existencia, significa simplemente separado. Cuando alguien muere, sucede una separación. Físicamente se separa nuestro cuerpo, nos entierran en la tumba o te creman, y el alma y el espíritu se separan del cuerpo y se van al cielo, y el cuerpo se queda abajo. ¿Qué es la muerte física? La separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. La muerte eterna es la separación eterna del espíritu, del alma y del cuerpo en el infierno. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, el espíritu nos vivifica, revive la parte que estaba fundida, nacimos fundidos del foco, y entonces Dios comienza a comunicarse no a tu mente, comienza a comunicarse a nuestro espíritu, porque Él es espíritu. La mente comienza a ser transformada porque estaba envirulada. Nacimos envirulados todos, con el programa de nuestros padres, de tal vez religiones equivocadas que nos inculcaron de niños, los programas que en la universidad y en la secundaria te inculcan, que el materialismo, el humanismo, el hedonismo, el comunismo, el fascismo, el socialismo, etcétera, etcétera, programas y filosofías del mundo, de hombres como tú y como yo, cerrados a la verdad espiritual, que fue lo que programó nuestra mente durante muchos años. Venimos a Cristo y ahora el Espíritu Santo comienza a comunicarse con nuestro espíritu y nuestro espíritu comienza a renovar nuestra mente. Y entonces ahora ya no acepto lo que oigo en el radio tan fácilmente, ya no acepto tan fácilmente la teoría de la evolución, ya no acepto tan fácilmente que hay que vivir para hacer dinero, ya no acepto que el que no tranza no avanza, ya no acepto que puedo tener un amante y que si mi esposa se pone gorda no tengo por qué ya tener relaciones con ella.
Ya no puedo aceptar las cosas que el mundo nos ofrece porque mi mente está reacondicionada para pensar como piensa Dios. Y cuando Dios ve que en tu mente está comenzando a ser reacondicionada, está comenzando a ser transformada, porque estás obedeciendo lo que Él te dice aquí, sucede un milagro dentro de tu vida. Comienzan tus sentimientos y tus emociones a ser limpiados. Comienza una limpieza interior y comienzas a pensar más claramente. Comienzas a tener menos miedo de vivir. Comienzas a tener menos temor del futuro. De que si se muere tu esposo, que si no te va a dar el seguro social, y se muere tu hijo, y ya se fue a vivir tu esposo para otro lado, otro por aquí, por allá, y todos esos temores comienzan a desaparecer en el poder que dentro de nosotros el Espíritu Santo nos comienza a blindar. Comenzamos a ser blindados contra las cosas que al mundo común y corriente le afectan. A nosotros ya no nos afectan porque comenzamos a ser transformados interiormente. Entonces, sin que te des cuenta, te estás convirtiendo en la persona que Dios quiere que tú seas, un guerrero. Una guerrera de Dios. Y eso es lo que el mundo necesita, guerreros. Seres humanos que se enfrenten a la humanidad sin temor. Seres humanos que se enfrentan al mundo y le digan, así dice el Señor. Yo no estoy de acuerdo con eso, aunque el mundo esté contra ti, tú estás en contra del mundo. ¿Por qué? Porque ahora sigues a aquel que es más grande que cualquier cosa en este mundo. Cuando Elías se presentó en los libros de los reyes en el Antiguo Testamento al rey Acab y a la reina Jezabel, que tenían el poder del universo para poder matar al que sea, cuando se entra Elías delante de Acab, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan qué le dice al rey Acab? Yo soy Elías y estoy el siervo delante del cual está el Señor de los ejércitos. O sea, Acab, vengo a presentarme a ti. Estás en un trono y tienes mucho poder, pero sabes una cosa, a mí me manda alguien más grande que tú. El Altísimo Señor. ¿Voy a tener miedo de ti, chinche y garrapata mugrosa? Para nada, ¿verdad? Se pierde el temor de los hombres. Nadie te apantalla, como decimos vulgarmente. Ya no tienes por qué atemorizarte de nadie. Ahí me voy a acercar a esa persona y él tiene... No, nadie tiene el poder contra tu vida ni contra mi vida si no le es dado del cielo. Y cuando comienzas a ser libre de esos temores, lo mismo que Moisés, ve con el faraón. ¿Con quién? ¿Qué dijo? A ver, Aarón, oí bien lo que dijo Dios, que vayamos con el faraón. Con el faraón nos puede matar como chinches en cualquier momento. Es el hombre más poderoso del mundo. Y llega Moisés ante el faraón y le dice, ¿verdad? Dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando se enfrentó con faraón? Días antes, semanas antes, había tenido un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Entonces, este es el propósito por el cual Dios dice, yo soy el que tengo la espada de dos filos. En otras palabras, cuando venimos a la palabra, venimos a ser penetrados por el Espíritu Santo. Ábrele tu corazón a Dios. Deja que la palabra de Dios te redarguya, te instruya, te guíe, te aconseje. Hazle caso a la Biblia. Hijo mío, dice Salomón en Proverbios, abre tus ojos a la sabiduría, a tu corazón, a tu entendimiento, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque entonces hallarás gracia delante de Dios y de los hombres y añadirás años de vida. Nada ni nadie te podrá separar de mi amor. No temas, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la condición que necesita nuestra alma para poder vivir, sobre todo en el mundo en el que estamos tú y yo viviendo. A continuación, Dios le dice a esta iglesia en el versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cristo aprueba a la iglesia de Pérgamo por dos razones. Número uno, por ser fiel. La palabra fidelidad
En el original hebreo, cuando tú buscas la palabra hebrea para verdad, es emuná, con E de Enrique, emuná, H al final. Y lo puedes separar porque muchas veces cuando hablamos de fidelidad, la raíz viene precisamente de la verdad. Entonces, ser fiel es tener la verdad. El que habla la verdad es fiel a la verdad. Jesucristo le dijo a Pilato en el Evangelio de Juan: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato. Y se volteó y no lo dejó a Cristo acabar de decirle que era la verdad. Anteriormente él dijo: yo soy la verdad. Y así vivimos en el siglo XXI. Han pasado 20 siglos y la gente sigue buscando la verdad en las religiones, en las filosofías, en los sistemas de gobierno, y no entienden que la verdad solamente puede venir del cielo. Y la verdad, emuná, en el hebreo, lo quieres apuntar, significa aquello que no está sujeto a ningún cambio. Pregúntale a tu maestro de filosofía. El otro día nuestra hija Salén me decía: papá, estoy estudiando filosofía, una de mis clases, y estamos hablando de la verdad. Y le dije: dile a tu maestro que le das $100 si te define la verdad. Y me dice mi hija: papá, pero tiene 25 años estudiando filosofía, dile que le das $200. Y que te dé una definición de lo que es la verdad. Y entonces me dice: pero ¿cómo es posible que tantas personas durante tanto tiempo, como los filósofos Sócrates, Demóstenes, Platón, etcétera, etcétera, que se dedicaron a buscar la verdad, nunca pudieron encontrar una definición, ni tampoco qué es la verdad? Entonces, como en estos últimos siglos no se ha encontrado qué es la verdad, ¿qué creen ustedes que es lo contrario a la verdad? El relativismo. La filosofía del relativismo, o sea, tu verdad no es mi verdad es mi verdad. Lo que es para ti verdad, para mí no es verdad. Vive como tú quieras. Si tú te quieres casar con un hombre, pues, y ser feliz con él, esa es tu verdad, para mí no es la verdad. Déjame en paz, por favor. Entonces no hay nada que tenga un fundamento, ni tampoco una estructura o un patrón para poder definir esto es la verdad. Porque es relativo. Todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad absoluta. La Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas, no relativas. Lo que la Biblia dice ha permanecido por todos los siglos, y los soles y la tierra y el universo pasará, pero mis palabras permanecerán, porque son fieles y verdaderas. Y cuando tú te agarras a esto y abrazas la verdad de la Biblia, no te imaginas el guerrero y la persona en la que el Espíritu Santo te puede transformar. Esta iglesia de Pérgamo tenía un grupo de cristianos que eran fieles a la verdad. Se abrazaron la verdad, se apasionaron por la verdad y vivieron cada uno de ellos por la verdad también. Ahora, dice aquí a continuación en Apocalipsis 2, versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras el trono de Satanás, pero me retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estos cristianos mantuvieron en medio de esta ciudad idólatra, adúltera, depravada moralmente, entregados completamente al mundo, un grupo pequeño, y entre ellos había un esclavo que se llamó Antipas. Era un esclavo judío que fue obligado un día a hincar su rodilla cuando Augusto César llegó a la ciudad y demandó adoración de parte de todos los ciudadanos. Entonces Augusto César estaba así sentado en su trono y todos se hincaron y una sola persona permaneció parada. Entonces Augusto César le dijo al centurión romano: ve con ese hombre y tiene tipo de esclavo y dile que por qué no se hinca. Y entonces el centurión se acercó con Antipas
y le dijo: oye, Antipas, dice el César que ¿por qué no te hincas? ¿No sabes tú que el mundo entero está contra ti? Y Antipas le contestó al centurión y le dijo: ve y dile al César que si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo. Y lo mataron y lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Murió quemado Antipas. El siervo fiel le llama el Espíritu Santo porque fue fiel a la verdad de Jesucristo hasta el último momento de su vida. ¿A cuántos de ustedes les han hablado en la oficina: hoy es cierto que eres cristiano? Y no te está esperando una olla de aceite hirviendo en la avenida Reforma para que te quemen, ¿verdad? Ni aquí en Satélite. ¿Cuántos ahora en Navidad que se juntan con todos a tomar y emborracharse, etcétera, etcétera, con la familia, te dicen: oye, ¿tú eres de esos que ya no te emborrachas? Y le dices: no, bueno, no soy tanto, ¿verdad? Bueno, soy cristiano, pero no soy tan fanático. O hasta llegas el momento de tu infidelidad que niegas que sigues a Jesús. Por el qué dirán, por la presión que es más grande, entra a tu vida y como no estás blindado, cedes, te rindes a la presión del mundo. Y si tú sigues en esa posición, ¿cómo puedes entonces morir por Cristo algún día? Para morir por Cristo necesitamos primero aprender a vivir por Él. Y si tienes temor de tus amigos, del qué dirán, de la presión del mundo, no eres una persona que tiene un espíritu no de temor, sino de poder, dominio propio y amor, que es el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, esta iglesia manifestó eso y Antipas resalta como un diamante al que el Espíritu Santo quiere mencionar de todos los que siguieron después de él, de la persecución. Ahora veamos la acusación que Jesucristo les hace. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam la encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 22 al 25 del Antiguo Testamento. Balaam es el símbolo en el Nuevo Testamento de un falso profeta. Es el símbolo de un falso profeta que se vende, prostituye su llamado por dinero, por lucro. En aquel tiempo de Balaam, cuando tú leas la historia, había un rey llamado Balac, rey de Moab. Y este rey quiso maldecir al pueblo de Israel. Entonces supo que Balaam era su profeta y le mandó a hablar aquí entre nos, ¿verdad? Vente para acá, vamos a platicar, te invito a una cena, una comida y te voy a dar lo que quieras, maldice al pueblo de Israel. Pero sucedió un fenómeno muy interesante en la Biblia que nos habla de la protección que tenemos de Dios. Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo, porque descubrió que el pueblo de Israel estaba bajo la cubierta, bajo un escudo de Dios, y que ningún brujo, ninguna bruja nos puede nunca maldecir a nosotros. A menos que tú te apartes del camino de Dios. Mientras nos mantengamos caminando en el camino de Jesucristo, en el camino de la palabra de Dios y en comunión con Jesucristo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo porvenir, ni la desnudez, ni la pobreza, ni ninguna cosa creada nos podrá nunca separar de la protección y del amor en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Entonces Balaam se comenzó a frustrar y le dijo a Balac: es que no lo puedo maldecir al pueblo de Dios, porque están bajo la protección, ninguna bruja, nadie les puede tocar porque son el pueblo de Dios, son la familia de Dios. Entonces
planearon una estrategia y aumentó el precio que le dieron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces Balac le dijo a Balac el secreto para que el pueblo de Dios pudiera ser maldecido. Y entonces le dijo Balaam al rey: vamos a hacer que los hombres forniquen con mujeres moabitas, que tenían prohibido meterse con una mujer que no fuera su esposa. Y cuando lo lograron y les presentaron a unas mujeres prostitutas, y la mayor parte de los líderes se mezclaron con estas mujeres, entonces pudieron ser maldecidos. ¿Qué maldición tan grande trae a un varón serle adúltero a su esposa? No te la acabas con Dios. No te imaginas que en ese momento se quita como un globo el escudo de protección que tenemos y quedamos a merced de demonios, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad que están buscando un hoyo en nuestra armadura, un agujerito para entrar a la casa. Ahí viene la víbora para meterse a la casa, a morder e inyectar veneno a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio. Esta es la razón tan importante por la cual cada año estamos haciendo este seminario de matrimonios ahí en la Riviera Maya. Dichosos y benditos los que puedan asistir y poder escuchar las conferencias que vamos a compartirles, porque salen fortalecidos, entienden la santidad tan grande del pacto que ante Dios es y significa el matrimonio. Y el peligro tan grande que el que comete adulterio destruye su alma. El que comete adulterio destruye completamente su vida. Comienza a ser inundado por termitas espirituales que comienzan a destruir tu carácter. Y comienzan a apartarte pierdes la visión, pierdes la brújula, pierdes el Waze o el GPS. Y ya no sabes para dónde vas ni para dónde está la salida. Y comienzas a tomar decisiones equivocadas. Porque ya a lo mejor tienes más dinero o prosperas. Pero cuando alcanzas esas cosas que tú supuestamente creías que te iban a dar la felicidad, al tenerlas descubres que se vuelven contra ti. Y tal vez hiciste dinero, pero perdiste la salud para no poder disfrutar lo que tenías. O pasa algo en lo que te das cuenta que fue el más grande error, que por una pequeña tontería las zorras se comen las uvas. Un desliz impresionante pequeño que venías jugando con él desde hace algunos meses, como dicen Proverbios. ¿Jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? Si estoy con brasas, dale, brinque, me voy a quemar tarde o temprano. Así es, dice Salomón, el que mira a una mujer que no es su esposa. Y la miras, y la miras, y la miras, y la miras, y tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, coqueteando con alguna, o con pornografía, que es el veneno más grande de maldición para un ser humano. Hasta que llegue el momento en que estás listo y preparado psicológicamente para cometer adulterio. Jugaste con el pecado y con el pecado no se juega, porque perdiste el temor de Dios. En 2 de Pedro nos habla la Biblia que en los últimos tiempos que estamos viviendo habrán también muchas personas que se dicen profetas, o que se dicen apóstoles, o que se dicen siervos de Dios, y que realmente detrás de la motivación que ellos tienen no es el reino de Dios ni la gloria de Dios, es el dinero. Hacer dinero, y hacer dinero no es pecado. Acordémonos que dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Dios no está en contra que tengas algún día una buena casa, un buen coche, un buen tacuchín, ¿verdad? Tus hijos en buena escuela. Dios no está en contra de eso. No está en contra de las riquezas. Es un error gravísimo creer que la humildad es no tener nada. Hay pobres que son más orgullosos que muchos ricos que son humildes. Entonces el problema es el amor a lo que tú tienes, hacer un ídolo de lo que tú crees que es tu ídolo, el dinero. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, hubo también falsos profetas, y en estos podríamos poner a Balaam, como habrá entre ustedes falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, o sea, por el amor de tener más, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos pues nosotros que también es otra de las lamentaciones que se encuentran en la iglesia cristiana, por lo que nació la famosa teología, que no es ni teología, no es ni doctrina tampoco, que se le llamó de la prosperidad. Y lo vamos a ver ahorita a continuación, que por un lado Roma, lo vamos a ver ahorita, por un lado Roma asoció la espiritualidad con la pobreza. ¿Quieres servir a Dios? Vete a un convento, no te cases, anda de guaraches y vende todo lo que tienes, dándole un significado a las palabras de Cristo fuera de su contexto. Entonces, Roma hasta nuestros días asocia la humildad o la espiritualidad con la pobreza. Y ahora es al revés. La iglesia cristiana evangélica, no toda, pero hubo ciertas secciones de nuestra iglesia cristiana evangélica que comenzaron a decir que si no tienes una iglesia con candeleros de oro y con alfombras persas y con lujos y con todo lo que quieres, no eres un pastor de éxito. Entonces vino la competencia y pastorcitos, ¿verdad?, que yo conozco lindos o que conocí en Tuxtla y en Chiapas y en Oaxaca, que tienen 4 o 5 personas, sus asientos son de troncos de árboles, el púlpito es un tronco de árbol, hombres fieles, hombres que aman apasionadamente al Señor y que no tienen acceso a muchos pastores de muchas ciudades. ¿Serán porque no son espirituales? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que se pueda considerar o asociar la espiritualidad con las riquezas o el tamaño que tienes de la iglesia! Así se encuentra el cristianismo del siglo XXI. Y esta es la desgracia más grande que ha pasado con el cristianismo. Ahora veamos a continuación por qué se le llama Pérgamo a esta iglesia. Porque Jesucristo les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo, etcétera, etcétera. Y en el año 325, ojalá que muchos tomen nota, después de Cristo, 325 años después de Cristo, el último emperador romano se llamó Constantino. Constantino detuvo la persecución a los cristianos en el circo romano. Y el emperador Constantino absorbió el cristianismo e impuso el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces vean ustedes, el Imperio Romano era político y de repente en el año 325 el mismo Imperio Romano simplemente se volteó con otra cara, con la cara de la religión. Entonces el emperador Constantino, a los pocos meses que él hizo esto, se cerró la Biblia. Síganme con mucho cuidado. Tenemos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, a periodistas, a personas que nos cuestionan, a familiares, a diputados, a deportistas, etcétera, etcétera, de la ignorancia que existe de estas verdades. La Biblia se cerró y se cerró casi 2000 años, hasta el año, apúntalo, 1960 y 61, en el segundo concilio del Vaticano, por un papa que ha sido de los mejores que ha habido en el Vaticano, llamado Juan XXIII. El primer papa que abre la Biblia y comienza a leer muchas cosas de la Biblia. Y entonces de 1961 hasta los 70s, 80s
vino un cambio muy bueno en la Iglesia Católica, donde el Papa Juan XXIII comenzó a ordenar que la gente del populos, porque antes no podías leer la Biblia sin la orden y la autoridad de un obispo. Y así venían impresas las Biblias, no traían, se llamaba el imprimatur. Y si no traía el imprimatur, significa que ese obispo no estaba autorizándosela para que tú la leyeras. Imagínense nada más. Entonces comenzó la gente ya a leer la Biblia, cantidad de católicos, gracias a Dios, comenzaron a abrir la Biblia, hasta el siglo XXI la siguen abriendo, y cantidad de católicos en el mundo entero están abriendo los ojos a lo que es el cristianismo. Pero durante estos casi 2000 años, escúchenme con mucho cuidado, oigan todas las herejías que se introdujeron al cristianismo. Las voy a mencionar una por una, y ninguna de ellas se encuentra en la Biblia y ninguna de ellas es bíblica tampoco. Número 1, se comenzó a hacerle un culto a la mamá de Jesucristo, a María. Cuando la Biblia dice en Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. 1 Timoteo 2:5, no hay ningún mediador que se ponga entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Número 2, se introdujo la doctrina del purgatorio. Dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. En la Biblia no encuentras purgatorio ni limbo. ¿Por qué? Porque comenzaron a enseñar que si alguien moría en pecados, ¿quién no va a morir en pecado? Nada más los querubines. Si morías en pecado, entonces el purgatorio era un lugar antes de entrar al cielo donde purgarías ahí 5000 años o 10,000 años para que acabar de purgar tu alma, ya de ahí te pasaras al cielo. Pero esta doctrina del purgatorio tenía una motivación completamente de avaricia, porque entonces se instituyeron las misas gregorianas. Apúntalo. ¿Qué son las misas gregorianas? Que si se muere, no tu perro, ¿verdad? Si se muere tu papá o una persona, vas a la iglesia y le dices, quiero ofrecer una misa para sacar del purgatorio a mi primo o a mi hijo. Vean ustedes, ahorita decimos, Dios mío, ¿cómo pudimos haber algún día en el pasado creído todo esto? Y entonces se ofrece la misa, y entonces mientras más misas contratas, porque te cobran por la misa. No es la misa el domingo que hacen todos los días. No llegas tú y quieres ofrecer una misa el martes, el miércoles, te cobran por esa misa, y entonces tu difunto tiene 1000 o 3000 años menos de purgatorio. Mientras más misas, más rápido sale del purgatorio. Número 3, se instituyó el voto del celibato sacerdotal. ¿Quieren servir a Dios? No se pueden casar. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 7. Esto está en todas las Biblias. En la Torre Samad, en la Nácar Colunga y en la de Jerusalén, que son las que usan nuestros hermanos católicos que ya se han convertido a Cristo. Están en todas las Biblias. El que no tenga don de continencia, 1 Corintios 7, escribe el apóstol Pablo, no se case. Si no tienes el don, cásate, porque entonces vas a fornicar. Y entonces, 400 o 500 años después, en el año más o menos 700, 800 y 1000 años después, en el año 1500, se encontraron solamente en Madrid, en España, túneles que entre los monasterios de los hombres y de las monjitas llenos de abortos. Los pobres curitas, ¿verdad?, arañaban las paredes ya del monasterio. Y las monjitas igual. Oye, pues, no todo el mundo tiene ese don de que no eres atraído sexualmente. Por naturaleza, el 90% de los seres humanos somos atraídos sexualmente. La sexualidad es un don, es un privilegio de los más preciosos que Dios le dio al ser humano. Dios dijo, fructifíquense únicamente dentro de la dimensión del matrimonio. Pero se obligó, y vemos ahorita, hace 1 o 2 semanas, más de 1000 niños abusados por
obispos y cardenales pederastas en Pensilvania, en Estados Unidos, en Nueva York y en otras partes de Europa. Miles de niños abusados por estos hombres, que la mayoría, ¿verdad?, creyendo que sirven a Dios, se dan cuenta que son atraídos por mujeres. Y ahorita, ¿verdad?, qué increíble que el Papa Francisco no quiera quitar esto, porque no es un dogma de fe, es una tradición. Así lo dijo hace 2 días. Y ojalá que cambien esto, ¿verdad? Número 6, el pago por las misas, las gregorianas. Número 7, la confesión auricular, que si tú tenías un pecado, tenías que ir con un hombre afuera del confesionario, en este caso un cura, un sacerdote, te hincas con él y al hombre le confiesas tus pecados. Entonces el cura te da lo que se llama, ¿verdad?, la penitencia. Si están muy gruesos tus pecados, 50 Aves Marías. Y dale, y repite, o 250 Padres Nuestros, o 2 días de ayuno. Y Primera de Juan capítulo 1 que dice, si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió a la mitad. Se abría el paso ahora a la presencia de Dios sin intermediarios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes guiaban al lugar santísimo y ofrecían sacrificios a Dios a través de los sacrificios de los becerros, de las ovejas, etcétera, etcétera. Cuando Cristo muere en la cruz, se acaba el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, el antiguo pacto se acaba, viene un mejor pacto. Ahora viene Jesucristo como el único que nos puede llevar a Dios. Efesios capítulo 2, Él vino a abrirnos la puerta y a reunirnos por medio de su sangre con su Padre. Ya no necesitamos a ningún hombre que nos lleve a Dios. Increíble, ¿no? Se llama la doctrina de la transubstanciación, que el cura tiene el poder de hacer un milagro, convertir el agua en sangre y el pan en la carne de Jesucristo. Pues se llama la transubstanciación. Se prohibió a los laicos leer la Biblia, ya lo vimos. Se declaró que solo la iglesia en el año 1303 después de Cristo, 1303, que solo la iglesia católica puede salvar y que es la única verdadera. En el año 1546 se declara que las tradiciones de la iglesia tienen la misma autoridad que la Biblia. En 1860 se declara ex cátedra. ¿Qué significa esto? Que el que no lo crea es condenado al infierno. Es un dogma de fe. Se declara en 1860 que el Papa cuando habla como la autoridad final y que él no se puede equivocar. En otras palabras, en el siglo XX todo lo que tantos papas han dicho, ¿verdad? El que sigue dice otra cosa que contradice al que está anterior, el otro quiere cambiar las cosas. Todos nos damos cuenta, se llama la infalibilidad papal. La doctrina que el Papa es infalible, que él no puede mentir en ninguna cosa que acaba de decir. Pero Roma no va a cambiar porque el Vaticano aparece en Apocalipsis 17 como la gran ramera, que reunirá, y está ahorita un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, tratando de reunir a todas las religiones bajo una sola bandera, con el pretexto de que oremos todos por la fe. Espérame tantito, yo no puedo orar con un musulmán por la fe, porque él no lo ora al Dios verdadero y vivo que yo adoro. Yo no puedo orar con un musulmán o con un hindú, ¿verdad? Porque ellos tienen millones de dioses. Entonces, cuando decimos vamos a orar al mismo Dios, Alá es el mismo Dios que Jehová. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Jehová es el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob y de su Hijo Jesucristo. Alá es el nombre que se inventó a Mahoma, no al Dios del cristianismo, que vino al mundo a morir en una cruz. ¿No quisieras tú en este momento, en esta mañana, abrirle los ojos a la verdad de la Biblia y de Cristo en la cruz?
que muere para que podamos ser libres de tantas tradiciones, de tantas mentiras, de tantas cosas que se han introducido, por lo cual el mundo vive como en una rueda de fortuna, todos confundidos sin saber quién tiene la verdad. Es que esa iglesia dice que tiene la verdad, es que esa iglesia tiene la verdad. Nadie tiene la verdad más que Jesús. Él es el camino, la verdad a la vida. Ven hoy a la cruz. Te damos gracias. Estamos con la serie Las iglesias del Apocalipsis. Y anteriormente vimos la mitad de la iglesia de Pérgamo y vamos a terminar con la iglesia de Pérgamo en esta segunda parte, que es una iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Y Pérgamo todavía existe actualmente junto al mar Egeo y es lo que se conoce actualmente como Turquía. La nación de Turquía se encontraba, la iglesia de Pérgamo se encontraba precisamente en la nación actual de Turquía. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, que es el que nos corresponde ahora, y que también tienes, Cristo los está acusando, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estos 7 mensajes a las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, lo que es ahorita Grecia, Turquía y esa parte geográfica del mundo actual, son mensajes contemporáneos también, porque el corazón humano no ha cambiado en nuestros días. Entonces lo que Dios le dice a Éfeso: has perdido tu primer amor; a Esmirna, que no tiene reproches contra ellos; a Pérgamo, ahora lo vamos a ver, son también reprensiones para nosotros, porque dentro de la iglesia los mismos problemas de hace 2000 años se presentan en las iglesias, aunque de forma diferente. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, en la iglesia de Villanueva para el Mundo Norte, ha de haber alguna parte de estas siete conferencias o mensajes que tenemos que aplicarnos a nosotros. Otra iglesia que se encuentra en Querétaro, otra la que se encuentra en Monterrey o en España o en Italia, cada quien tiene que discernir, como decimos en México, a quién le cayó el 20, o si ese saco te queda para que te lo pongas. Entonces esto es algo que se requiere honestidad para aceptar el consejo de Dios. Muy bien. Cristo está en contra de la doctrina de los nicolaitas. La palabra Nico significa gobernar o dominar, Nico. Y la palabra laos en el griego significa pueblo. Entonces, nicolaita significa el gobierno del pueblo o el gobierno de los hombres. La iglesia de Jesucristo, santos de Dios, no es un partido político. Cuando nosotros tratamos de dirigir la iglesia de Jesucristo o manejar la iglesia de Jesucristo como se manejan las empresas o como se manejan los partidos políticos, nos hemos salido del patrón que Dios estableció, que es 100% diferente a cómo se maneja o se administra cualquier otra institución u organización. La iglesia de Jesucristo la inventó Dios, no la inventaron los hombres. Los partidos políticos los hombres, las instituciones los hombres, las escuelas los hombres, etcétera, etcétera. Entonces hay 3 instituciones que Dios estableció, que fue la familia. Nadie tiene ninguna autoridad para hablar sobre la familia, el matrimonio y el sexo más que Dios. Nadie, porque Él inventó el matrimonio, la familia y el sexo. Nadie puede decir absolutamente nada de la iglesia, porque la iglesia es la segunda institución establecida por Dios. Y en tercer lugar, los gobiernos civiles, que Dios puso las leyes en Deuteronomio capítulo 1, en Éxodo, etcétera, etcétera, para que se manejaran conforme a los principios que la mayor parte de los gobiernos civiles han abandonado y los han sustituido con ideas, filosofías y sistemas de gobierno inventados por nosotros, que no tienen su origen en la Biblia. Muy bien. Entonces el diseño de Dios es que la iglesia sea gobernada y dirigida por su espíritu. Los partidos políticos son gobernados por la democracia, o sea, ¿quién vota por esta persona? ¿Quién vota por esta persona? En la iglesia no hay votación. Cuando tú te enfrentas a una iglesia que vamos a explicar, donde se dice a la gente, ¿quién vota para que esta persona sea pastor? ¿Y quién vota por este para que el otro lo echemos para afuera a Tlalnepantla? ¿Verdad? Es una iglesia que ya se ha salido completamente del esquema y del sistema bíblico, porque los pastores no son elegidos por votación. Como ustedes saben, tenemos 40 años en Villanueva para el Mundo, 40 años en la que nunca les hemos dicho, ¿votan por Chespirito? No, ¿verdad? Jamás. Sino que los pastores nos reunimos, consideramos a través del tiempo, de mucho tiempo, de la oración, del testimonio, etcétera, etcétera, y lo sentimos unánimemente, por unanimidad, que esa persona realmente ha sido llamada al pastorado. Y aún así nos hemos equivocado los pastores.
porque hemos llamado a muchas personas, ¿verdad? Así como Cristo llamó a un Judas, siempre habrá personas que traen la apariencia de piedad, etcétera, etcétera, y no es más que el tiempo el que prueba el carácter de la persona. Y no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Recuérdalo toda tu vida. Muchos comienzan muy bien, algo les pasa a la mitad del camino. Hace poco, ahora que veníamos en el viaje, me decía, acabamos de regresar de Colombia, estuvimos en Bogotá, mi esposa y yo, en un seminario de matrimonios y en una conferencia, un desayuno en el Hotel Tequendama de Bogotá, de mucha bendición. Y mi esposa se aventó un mensaje, ella cerró con broche de oro el seminario de matrimonios el sábado, que yo dije, wow, ¿esa es mi esposa? Y el Espíritu Santo me dijo, para que veas cómo te quiero y cómo te quiere ella también. No exagero. Fue un mensaje impresionante, quebrantó a la gente. Bueno, de veras que Dios la usó tremendamente. Y cuando venían del avión platicándome una señora, venía medio triste porque tenían una muchacha que había servido como sirvienta de ellos 15 años y la consideraban su ama de llaves preferida. Y entonces nos dice la señora, es que hace una semana la encontramos robándonos. ¿Y cómo pudimos nosotros creer que después de 15 años de tenerla con nosotros, dice el dicho en arca abierta, peca el justo? Yo dejé una bolsa ahí con algunos dólares y algunas joyas y quién sabe qué le pasó, pero se llevó la bolsa y las joyas del dinero. ¿Cómo es posible, me preguntaba la señora, que una persona a quien la hayamos hasta considerado de la familia haya acabado así? Y le enseñé Jeremías 17, versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Tarda uno muchos años en conocer realmente quiénes son las personas. Y los que muchas veces creíamos, ¿verdad?, que son fieles, salen con domingo 7, desgraciadamente. La iglesia de los Nicolaitas son las iglesias en el siglo XXI manejadas por familias y no por los pastores. ¿Qué quiero decir? Hay cantidad de iglesias, ustedes no han viajado mucho por el mundo conociendo las iglesias que hay, pero no se imagina la cantidad de iglesias que son manejadas por la familia Díaz, la familia Ramírez y la familia Hernández. Y estas tres familias, una puso el techo, la otra puso el piso, la otra compró el sonido, y eso para ellos les dio el derecho, según ellos, de manejar la iglesia. Porque ellos la construyeron, la pusieron y ellos le dan un sueldo al pastor. Cuando yo me entero y los pastores llegan a las reuniones en privado, oiga, ¿qué hago? Le digo, estás completamente en una iglesia nicolaíta. ¿Por qué? Porque la iglesia no es manejada por familias, es manejada por los pastores, administrada por los pastores, alimentada por los pastores y dirigida por los pastores. Los pastores, claro que necesitamos contadores, necesitamos un bufete de abogados para los problemas que puedan surgir, pero ellos no gobiernan la iglesia, la gobernamos los pastores. Entonces, cuando una iglesia es gobernada por familias y no por los pastores, es una iglesia nicolaíta a la cual Dios aborrece. Entonces, el hecho que una persona haya puesto, oye, es que yo puse la mitad de la iglesia y compré el terreno de la iglesia y no, ese pastor no me gusta, discúlpeme pastor, yo le recomiendo que ponga a otra persona y que lo quite a él. Discúlpeme, el día que yo me venda a usted porque usted puso el techo o el sonido o lo que sea, en ese momento prostituimos nuestro llamado. Nos vendemos por el dinero a las personas que ofrendan. Para que me sigan con mucho cuidado. Hace algún tiempo estábamos en una iglesia allá enfrente del Estadio Azul, en un salón de banquetes, y llegó un día una señora y me dice, mi esposa en adulterio. Y sí, no me diga, pues don Pancho en adulterio. Háblele a don Pancho. Ya lo trajeron al señor. Oiga, don Pancho, pues ¿qué le pasó? No, pues fíjese que por aquí esto y el otro, que mi esposa está gorda y ya saben ustedes, ¿no? Creyendo que la constitución física anula el matrimonio, o puede uno ser infiel justificando que la esposa tiene un problema o está en silla de ruedas o engordó o viceversa.
Entonces, este hombre, don Pancho, nos había dado mucho dinero para comprar el sonido en aquel tiempo, para el sonido que teníamos nosotros. Y entonces, al mes le dije yo, si usted permanece en adulterio, vamos a tener que disciplinarlo. Y pasó un mes y le hablé a la señora y le dije, don Pancho ya sacó sus revistas pornográficas y corrió a la secretaria que tenía, con las piernas que menciona las fotografías de la señora. Le dije, eso le pasa a usted, señora, porque las esposas son las que tienen que escoger las secretarias de los esposos. Y escoge la más gordita que puedas. Entonces llega este señor, don Pancho es un seudónimo, ¿verdad? No era su nombre. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, bueno, quiero decirle, pastor Alducin, que si usted me corre de la iglesia, voy a dejar de ofrendar. Y usted sabe perfectamente bien que le iba a comprar una camioneta para transportar el sonido dentro de 1 o 2 meses. Le dice una cosa, con su camioneta y con todo, don Pancho, allá a la puerta lo espera. En esta iglesia usted no es bienvenido. Esto es un hospital. Y si usted no se somete y usted cree que porque le da dinero a la iglesia, usted va a querer comprarnos y no vamos a ejercer la disciplina, en ese momento Dios me saca a mí del ministerio, porque he prostituido mi llamado como pastor. Fue lo que pasó con Balaam, lo vimos, la doctrina de Balaam. Hombres que se venden a la gente, se venden por compromiso. ¿Qué lo significa Pérgamo? El compromiso con el mundo. No crean que es cualquier cosa ser llamado para dirigir una iglesia. Dice en Santiago 3, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor juicio. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser pastor? ¿De veras? Sí. ¿Y cuántos de ustedes quieren al cielo como Pablo? ¡Yo! Segunda pregunta, ¿cuántos quieren un aguijón en la carne? ¿Verdad? Qué fácil decir, no, yo quiero como Pablo fue al cielo y quiero ser esto y líder. No sabes, no te imaginas el precio tan grande. Está considerado por una organización de las Naciones Unidas que la profesión más difícil, más estresante del mundo es la de un pastor. No dudo que hace un mes menos de 3 pastores se han suicidado. 2 en California, 1 en Brasil. Se quitaron la vida. Uno joven, con una esposa preciosa, hijos chiquitos, se quitaron la vida. Nadie entiende la esposa, hijo, es que no aguantó la opresión y el desgaste que produce mentalmente, aparte de que todos los poderes del enemigo y todos los demonios del infierno se vienen contra los líderes. Por eso dice Hebreos 13, oren por sus pastores. Oren por nosotros. No nos encontramos en un lecho de flores. No se imaginan ustedes, aquí nos ven muy bien, ¿verdad? Con el tacuchito y la corbatita y la cosa. Ustedes no se imaginan detrás de nosotros lo que hay. Yo comencé 4 años de misionero en la sierra, durmiendo, tapándome con periódicos y con un ladrillo con periódicos era mi cojín, con los indígenas como misionero durante 4 años. Ahí me probó el Señor mi carácter. De ahí me sacó el Señor para después dar estudios en las casas y hasta después de 8 años ser pastor. Pero hay un proceso que ustedes no tienen idea. Moisés, 40 años. Imagínense por qué 40 años viendo lagartijas. Porque el desierto es el lugar más santo que existe. Es el secreto de Dios. Es donde él no podía oír a nadie ni nada más que poder discernir y acostumbrarse a la voz de Dios. Y tu lugar en las mañanas de devoción con Dios es el lugar más santo y el más secreto que tú tienes cuando tenemos nuestro devocional con Dios en las mañanas. Porque ahí es Jeremías 23, 18, donde Dios nos habla. Si no tienes un tiempo con Dios en la mañana, y los pastores que me escuchan, ahora tenemos hombres de compromiso. Los invitamos a todos los varones, ya vamos a comenzar a anunciar aquí en esta iglesia, va a ser hombres de compromiso. Vamos a retar a los varones para que entiendan la lucha en la que nos encontramos espiritualmente. Vean ustedes un ejemplo de la iglesia de Dios en Hechos capítulo 13, cómo comenzaron las iglesias a formarse y quién las dirigía. Dice Hechos capítulo 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos los maestros y los que se encontraban ahí al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vamos a traducirlo en el tiempo moderno. Y orando la familia Ramírez y la familia González y la familia Hernández, les dijeron a los pastores: queremos a estos de pastores y a estos no queremos de pastores. ¿Eso dice? No. Dios dirige a través de los líderes, a través del liderazgo de la iglesia. Les dijo el Espíritu Santo: quiero a este que es llamado para el ministerio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, no podemos nosotros más que cuidar y darle gracias a Dios cuando las iglesias son dirigidas por hombres de Dios, por pastores, a quienes ustedes les merecen respeto, a quienes ustedes deben orar por ellos. Los que nos escuchan, a tu pastor, tenlo en la más alta estima que lo puedas tener. No dejes todos los días de orar por él, porque ellos somos los que alimentamos vuestras almas. Ustedes no saben todos los días cuando venimos al altar de Dios que estamos orando por ustedes, intercediendo por ustedes. ¿Y cuántos de ustedes no lo vamos a saber hasta el tribunal de Cristo? Fueron librados de muchos males por las oraciones de tus pastores. Regresamos a Apocalipsis y dice a continuación el versículo 16 el consejo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca del Bautista cuando comenzó a predicar? ¿Perdón? Arrepiéntanse. Fue la primera palabra que el cielo le dio. ¿Cuál fue la primera palabra cuando Jesús comenzó a predicar? Arrepiéntanse. Entonces, si esta es la primera palabra y lo que es primero para Dios es prioritario, implica que esta palabra encierra uno de los secretos más grandes en la dimensión del Espíritu. Porque si esta palabra fue tan importante de proclamarla y que a los cuatro vientos el mundo la escuchara, es porque la palabra arrepentimiento es clave, única, peculiar y profunda en el gobierno de Dios. Vamos primero a las raíces etimológicas de la palabra arrepentimiento y vamos a ver cuál es el trasfondo sabio de Dios, porque detrás de cada orden de Dios hay sabiduría de lo que significa etimológicamente la palabra. La palabra griega es metanoio. Metanoio, como suena. Y la palabra hebrea es S-C-H-W-B de burro. S-C-H-U-W y B de burro. Shuf. En el Antiguo Testamento, la palabra significa o se tradujo vuélvanse. Vengan a mí, dejen sus malos caminos y vuélvanse a mí. Si vas en este camino, dice Dios, en el Antiguo Testamento era darte una vuelta de 180 grados e ir en sentido contrario a donde tu vida te estaba dirigiendo. Y la palabra griega metanoia significa cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. Muy bien. El mundo se encontraba cuando Cristo vino con rollos como está en el siglo XXI, socialismo, nazismo, comunismo, monarquías, etcétera, etcétera, democracias, que Demóstenes, que Platón, que Aristóteles, que Richard Dawkins, que Bertrand Russell, Carlos Marx, Freud, bla, 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 bla. El mundo está lleno de ideas, de hombres que han infundido a las multitudes, a los estudiantes en las universidades, a nuestras mentes, porque al llegar a la Biblia encontramos que aquí, lo que tienes arriba de tus ojos, en la mente, aquí se encuentra la guerra espiritual.
Aquí tú estás librando la batalla más grande de toda tu vida. El enemigo más grande de toda tu vida se encuentra aquí, o el amigo más grande de tu vida. La mente es el campo de la batalla espiritual, porque es el mundo de los pensamientos. Ahora bien, si los pensamientos que tú tienes en tu mente son equivocados y no provienen de este libro, ¿de dónde provienen? Pues de la doctora Corazón, de Walter Mercado, de Nostradamus, de Sigmund Freud, de Carlos Marx, del Che Guevara, de Bertrand Russell, de Jean-Paul Sartre, de Richard Dawkins, de tu gallito Giro. El hombre que más admiras, el filósofo que William Shakespeare o Octavio Paz, y comienza tu mente a ser conformada de acuerdo a ese pensamiento o esa doctrina o enseñanza que esa persona que tú admirabas, y esto es normal, lo aceptaste y comienza a gobernar tu mente. A mí mi mente la gobernó Carlos Marx durante casi 8 o 10 años antes de que fuera cristiano. Yo era un fanático, un apasionado de la doctrina materialista, del materialismo, de la dialéctica materialista marxista, de Hegel, de Engels, y para mí el sistema del comunismo, socialismo era el sistema perfecto, y acabar con la burguesía, bueno, bla, 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 ¿no? Entonces mi mente estaba gobernada por ese pensamiento, y desde luego lleno de odio a la autoridad, lleno de odio a todos los gobiernos. Los ricos son los culpables, los pobres estamos así por esto, tomemos las armas, una revolución social, bla, bla, bla. La misma historia por cientos de siglos. Cuando viene Jesucristo me dice: Armando, cambia tu mente, arrepiéntete. ¿De qué? Comienza ahora a todos los programas que te metieron tus maestros, en mi caso el marxismo, esos pensamientos van a tener que salir de tu mente, porque traigo un nuevo programa. Y el que traes está envirulado. Nacimos envirulados, porque todos tenemos diferentes programas que no vienen de aquí. Entonces, como nadie puede actuar, la conducta dirige tu filosofía. ¿Por qué haces lo que haces? Porque es lo que tú crees que es. Nuestros pensamientos determinan nuestra conducta y nuestra manera de actuar. Entonces, tú eres una persona inmoral porque crees que no hay moralidad. A tu novia la manoseas y la embarazas y tienes relaciones antes de casarte, porque según tu filosofía y tu manera de pensar, no hay nada de malo. Y le dijiste a Chencha: ¿me quieres, Chencha? Sí, Chencho, te quiero con todo mi corazón, demuéstrame tu amor. Y ahí va la burra, ¿verdad?, a caer en la trampa. Todas nuestras mentes son controladas por lo que pensamos. Entonces viene Dios y nos viene a ofrecer una revolución mental. Todos los programas que hemos recibido están equivocados porque vienen del mundo, no vienen del cielo, vienen de hombres como tú y como yo. Entonces Cristo viene a decirnos: cambien su manera de pensar. Muy bien, Señor, creo que tú moriste por mí. Ahora, ¿cómo puedo yo comenzar a cambiar mi manera de pensar? Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la Biblia nos dice cómo comenzamos el proceso de iniciar la transformación total de la mente. Hay cristianos que me están escuchando que tienen 5 años, 10 años de cristianos, 15 años de cristianos, 20 años de cristianos, y siguen pensando igual que antes de convertirse. Siguen tratando a la esposa igual que antes de que se convirtieran. Su perspectiva del mundo y su cosmovisión es igual a hace 5 o 10 años. No han sido transformados. Le siguen robando a Dios. Siguen con la filosofía: el que no tranza no avanza. Siguen de adúlteros. Siguen tratando a los muchachos, a las muchachas de una forma deshonesta e inmoral. Sus mentes no han sido transformadas, no han sido cambiadas por el Espíritu Santo. Y esto es la tragedia más grande que pueda sucederle a alguien que se diga cristiano. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? La palabra entendimiento es la palabra griega nous, N de nana, O-U-S de Samuel, nous, que es la palabra mente.
Cambien su mente y cuando la cambiemos, ¿cuál es la promesa? Vamos a comprobar la voluntad de Dios. Hermano, ¿en qué escuela me escribo? ¿Querrá el Señor que nos vayamos a vivir a Monterrey? ¿Querrá Dios que compre esta casa? ¿Querrá Dios que estudie mecánica o computación? ¿O arquitectura o medicina o odontología? ¿Qué carrera escogeré? ¿Será este mi novio con el que me voy el padre de mis hijos? ¿Será esta la que va a ser la madre de mis hijos? Estamos llenos de preguntas en la vida. Cuídate de tomar una decisión de este nivel equivocada, porque cada decisión que tomemos va a tener consecuencias para bien o para mal, y graves. Te casas con la persona equivocada y no te la acabas. Pregúntale a doña Maruca. Te casas con el hombre equivocado y no te la vas a acabar. Estudias la carrera equivocada y a los 3, 4 años que ya gastaste en la universidad y te das cuenta que tú no tienes los talentos ni los dones para esa carrera, pero fuiste inducida por que tu papá es arquitecto, pues ser arquitecto, mi mamá es médico, pues voy a ser médico, etcétera, etcétera, y no por los dones y talentos que no descubriste que Dios te dio, te vas a arrepentir y perdiste 3 o 4 años y te vas a tener que salir y dedicarte a otra cosa. O si te recibes, no vas a ser un médico, un arquitecto, un ingeniero que va a darle algo a la comunidad, porque ni siquiera estás llamado a ese talento para el servicio, por haber tomado una voluntad de Dios equivocada. Dice la Biblia, se los voy a traducir en el original griego. La frase "no se conforme en este siglo", en el original griego dice así: no permitan que el mundo moldee vuestras mentes. Qué profundo. No permitas que ninguna filosofía de ningún hombre moldee o le dé estructura o dirección a tu mente. Al contrario de eso, dice la Biblia, transfórmate. Y esta es la palabra metamorfo. Y es la palabra cuando el gusano se convierte en mariposa. ¿Han visto ustedes esa transformación, verdad? El cocuyo que está en un árbol y pues tuvo mucho tiempo una forma y de repente se quebranta esa estructura y sale una forma diferente que la que se quedó en el árbol. Esto es precisamente la palabra que, de acuerdo a la naturaleza, el Espíritu Santo escogió para todos nosotros. Cambia tu manera de pensar y de ser. Dios quiere sacar el potencial que tenemos, que Él puso entre nosotros, para que descubramos que Él quiere que seamos libres como las mariposas, libres de que me violó mi papá, libres de mi antiguo divorcio, libres de la amargura de lo que me hicieron, libres del rencor que le traigo a la gente como me trató. Todos venimos lastimados a la iglesia. Jesús dijo en Lucas 4, he venido para sacar a los presos de la cárcel. Estábamos encarcelados todos los seres humanos, con heridas del alma, de nuestra infancia. Te violaron de chico, tu mamá quiso abortar, tu papá, escenas horribles de cómo se divorciaron tus papás, cómo viste cómo golpeó tu papá a tu mamá, o tu mamá a tu papá, etcétera, etcétera. Todos venimos de alguna forma lastimados en la infancia o en la juventud. Y esas heridas del alma no van a dejar que tú sirvas a Dios si no las sanas. Si tú mantienes esas heridas y esos rencores y esas que todavía te trauman, mujeres que fueron violadas y que se casan, ahora en el seminario que tengamos ahí en la Riviera Maya, vamos a dar consejerías después de cada conferencia a todos los matrimonios, y uno de los principales es el siguiente: vienen hombres y nos dicen, pastor, es que mi esposa no quiere tener relaciones conmigo, ya no me quiere. No, no es por eso. Sabemos muchas veces las causas. Mujeres frígidas sexualmente, el origen es que las violaron, y en ese momento lo tienen tan lastimado en su mente y las imágenes tan fuertes que no les permiten disfrutar el sexo dentro del matrimonio, simplemente porque no han sido sanadas. Le digo, tu esposa tiene que ser sanada, sé paciente con ella, no es porque no te quiera, ella a lo mejor no te lo confiesa, pero ustedes necesitan consejería pastoral. Y así tenemos miles de casos de personas que en el matrimonio, sus heridas del pasado, su egoísmo del pasado,
su avaricia del pasado no les permiten tener un matrimonio feliz. No han sido transformados, sanados de las heridas de su alma. Y dice la Biblia, no dejes que el mundo te moldee, transfórmate. ¿Cómo? Renovando tu mente. Renovando tu mente. Ya no puedo yo seguir pensando así. Esto es un milagro para que yo deje de pensar como pienso. ¿Para qué esas heridas se cerraron? ¿Para qué ese odio que le tengo al coyote de mi ex esposo? Ya la víbora con la que me casé, que se fue con mis hijos y me dejó y me abandonó, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo sacar esas cosas tan fuertes que las tengo aquí, pero aquí claramente las tengo en mi mente? Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. El problema está que tú no crees que Él lo pueda hacer y te aferras a tus pensamientos. No, nadie lo puede hacer como Dios Teofilito, así te vas a quedar. Nadie lo va a poder hacer porque tú ya has decidido que no te vas a poder sanar y no vas a ser sanado porque así lo has escogido. Pero si tú le crees a Dios, ¿se acuerdan de cuando se le apareció Dios a Abraham y a Sara? Ya estaban viejitos los dos, ¿o no? Y a Sara ya le había pasado el tiempo de las mujeres para tener hijos. De una forma genética, ¿verdad? Médica, clínica, a Sara era imposible que a los 90 años de edad tuviera un hijo. Y cuando Dios se le aparece y le dice que van a ser hijos, ¿qué hace Sara? Se echó una carcajada como diciendo, ¿verdad? No, por favor, no me vengas con ese cuento. Ni Santa Claus te la cree. ¿Cómo puedo yo, una mujer a esta edad, volver a tener hijos? Cuando pasando los 40 años es muy peligroso que una mujer tenga hijos. Y Dios dijo, pues lo que es imposible para los hombres. ¿Perdón? Tenemos que dejar de pensar en las imposibilidades cuando seguimos a Dios. Es imposible que mi hija se cambie. Es imposible que regrese mi hijo que me dejó. Es imposible que yo pueda vivir sin mi esposo y si se muere y me deja sin seguro social. ¿Cómo voy a vivir? ¿En quién estás pensando? ¿En tu mente qué estás considerando? ¿Lo físico o lo divino? ¿Por qué sigues considerando lo físico? Porque tu mente no ha sido renovada. Ahora, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Renovando tu mente. Y vean que la voluntad de Dios es triple. Romanos 12:2. Número 1, para que comprueben. Número 1, cuál sea la buena voluntad de Dios. Escúchame, lo que Dios tiene para tu vida es bueno. Dios es bueno. Y la carrera que Dios tiene para tu vida, y la mujer que Dios tiene para tu vida, y el proyecto que Dios tiene para tu vida es mucho mejor de lo que tú piensas. Y de lo que te han aconsejado suegros, padres, consejeros, escritores, políticos, filósofos, etcétera, etcétera. Dios tiene algo bueno para tu vida. Número 2, es agradable. O sea, el plan de Dios para tu vida te va a gustar. Te va a gustar. Porque el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si se las pedimos? Si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una serpiente? De ninguna manera. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y finalmente, la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se puede equivocar con nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Rendirnos a Él. Eso se llama mansedumbre. Caer de rodillas. Señor, ya no peleo contigo. Me rindo. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y fueron las dos características que Jesucristo mencionó en Mateo 11, 27 y 28. Yo soy manso y humilde de corazón. Y la segunda condición es la humildad. Cuando te rindes y caes de rodillas, Señor, me rindo, ya no puedo pelear ¿cómo pelear contigo? Sería una locura pelear contra Dios, me rindo. Aquí está tu sierva, como dijo la Virgen María. Hágase conmigo la voluntad. Yo no entiendo cómo van a ser un hijo. No conozco ni de genética. No soy ni enfermera. Y José, ¿verdad? Que lo amo y estamos comprometidos. No sé por qué no se va a meter conmigo, pero voy a ser virgen. Señor, haz conmigo tu voluntad. Ella no supo, no entendió, se rindió a Dios. Sin entender lo que el plan de Dios estaba involucrado. Y cuando te rindes a Dios, eres humilde, porque la humildad es reconocer nuestra dependencia de Él. Si no dependemos de Dios todos los días,
y sabemos que necesitamos la Biblia y memorizar la Biblia y guardar la Biblia en nuestro corazón, no voy a poder renovar mi mente. Y esta es la razón por la cual en Apocalipsis Dios les da el consejo que les dio: cambien su manera de pensar, arrepiéntanse. Cambia tu manera de pensar respecto a tu matrimonio. Cambia tu manera de pensar respecto a tu novia. El noviazgo no es para manosearse el uno con el otro. No te atrevas a tocar a tu novia si la amas. Cambia tu manera de pensar y no veas otras mujeres, porque aunque tú no te acuestes con ninguna, el que vea a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón. Cambia tu manera de pensar respecto a robarle a Dios. Cambia tu manera de pensar respecto a tus tratos y a tus negocios. No trates de aprovecharte nunca de nadie, ni sacar para tus propios intereses, lastimando a otras personas, porque Dios te lo va a regresar. Cambia tu manera de pensar respecto a ver la vida. La vida no solamente es hacer dinero, una posición política, alcanzar una empresa. La vida es Cristo como un eje, buscar el reino de Dios, y mi mente renovada es: lo demás Dios me lo va a añadir. Porque diario tengo comunión con Dios, diario tengo contacto con la Biblia, diario oro con mis hijos, le soy fiel a mi esposa, le doy buen ejemplo a mis hijos. No hay más que bendiciones como nos lo imaginamos. Santos de Dios, lo mejor para tu vida está por delante. Lo mejor para tu vida está por delante. Pero no lo quieres creer. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Y después le dice Dios, regresamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 16: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, porque si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, si tú no cambias tu manera de pensar, la misma Biblia, la espada es la Biblia. Hebreos 4:2. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando dice Dios: he aquí el que tiene la espada aguda de 2 filos y pelearé con ellos con mi espada, está hablando con su palabra. Entonces la Biblia te aconseja, te dirige, te fortalece, te alimenta, pero también la misma Biblia, la espada de Dios, te juzga. Nos juzga, dijo el otro. Lo que sirve para bendecirnos se puede voltear contra nosotros para maldecirnos. Entonces, todo lo que tú has oído de la Biblia y los consejos de Dios, si tú no los aprovechas y los pones en práctica, se vuelven en contra de ti. Es un efecto regresivo, como esos boomerang en Australia que los indios la avientan, ¿verdad? Que se llama así el boomerang, y es un instrumento que tiene así una forma como de media luna, y se va así y regresa a la persona que lo lanzó. Así es el mal. Los hindúes le llaman el karma, que según el mal que tú hagas te va a regresar en tu vida. Nadie se va a escapar de eso. Y eso es una verdad que tiene su origen en la palabra de Dios. Vean en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, en penúltimo lugar, la importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas, para moldear nuestras mentes conforme al programa de Dios. Y dejarnos ya de que, pues, hermano, estoy leyendo El caballo de Troya de José Benítez. Por eso piensas como piensas. Es que las redes sociales dijo que Cristo venía en noviembre, por eso piensas como piensas. Es que las redes sociales dijeron que usted creía que la salvación no se pierde porque lee las redes sociales. Y estamos dejando que nos moldee la mente, ¿quién? La gente, el mundo. 1 Timoteo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa, esto está radical como nada, ¿eh? Si alguno se atreve a enseñar otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. 2, nada sabe. 3, delira. O sea, ¿de cuál fumó? Son delirios de imaginaciones acerca de cuestiones y cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos
de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¡Qué tremenda declaración! Si tú llegas, es que lo leí en la revista Duda, o es que leí este libro por aquí por allá, y estás leyendo cualquier cosa que tú no te conformas a las palabras, y esta palabra sana en el griego es saludable, porque la Biblia son palabras que nos sanan el alma. Y si tú te estás en contacto con la Biblia, tu alma está siendo sanada. Pero si tomas agua de otro río que está contaminado, vas a tener, no lo digo en español, ¿verdad? Tu estómago se va a soltar. Vas a tener problemas gastrointestinales, más médico. Entonces es importantísimo que nosotros consideremos que es la Biblia la fuente de todo el conocimiento que podamos nosotros tener. No nos conformemos con las opiniones de los hombres filósofos que han subido, que han existido y que todos se contradicen las unas con los otros. Y finalmente, este mensaje a Pérgamo acaba en el versículo 17 diciéndole: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es muy importante porque hay mucha gente que cita Apocalipsis 3:5 para creer que se pierde la salvación también. Miren ustedes cómo la Biblia es precepto sobre precepto, línea sobre línea. Dice Apocalipsis 3:15, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya ve, hermano, ahí está. Dios puede borrar el nombre de usted del libro de la vida. Este versículo dice que se pierde la salvación. Mira, orejas de cotorro de África, cerca de Nigeria. Léele bien. ¿Lo volvemos a leer? Al que venciere. Muy bien, vamos por orden. Vamos a Primera de Juan. Ahí antes de Apocalipsis está Primera de Juan. Judas, y antes está Juan, capítulo 5. Y vamos a ver qué dice la misma Biblia, quiénes son los que vencen. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú eres nacido de Dios? Sí, hermano. ¿Naciste de nuevo? Sí, hermano. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, hermano. Entonces eres nacido de Dios. Entonces eres más que vencedor. Entonces lo que está diciendo es que no lo va a borrar porque eres nacido de nuevo. Al contrario de usarlo para decir que se puede perder la salvación. ¿Se fijan cómo voltean la gata y la hacen revolcada? Es impresionante lo que se puede hacer con la Biblia por no tener una exégesis y no recurrir, ¿verdad?, a las leyes de hermenéutica, de la interpretación correcta de la palabra de Dios, y así sacan un versículo sin tomar en cuenta los más versículos de la Biblia. Y hay 4 o 5 versículos nada más en toda la Biblia que los puedo nombrar en Hebreos 4, 5, Hebreos 10, Hebreos capítulo 2, ¿y cómo escaparán de tan grande salvación? La palabra salvación viene del griego sosa, con S y con Z, y no significa salvar de la condenación, significa se salvó del agua, se salvó que lo atropellara un carro, se salvó de casarse con esa persona. Nunca explica siempre que sea la salvación del alma, según el contexto, el pretexto que quieres hacer. Entonces, cuando dice en Hebreos capítulo 2, no escaparán de cómo escaparemos de la salvación, cómo escaparemos, léele más adelante, del juicio de Dios, de perder las recompensas. Es que en Hebreos 4 dice, los que fueron iluminados y gustaron de la dones celestial. ¿Y qué dice 3 versículos más adelante? Mas a ustedes, hermanos, no les hablo porque a ustedes les corresponde la salvación. El grupo al que Pablo está hablándole ahí en Hebreos, no, eran personas que habían creído, pero nunca habían nacido de nuevo. Por eso no hay más arrepentimiento para sus pecados. Pero 3 versículos después, el contexto entero dice, mas a ustedes, hermanos, les hablo cosas de la salvación. El grupo anterior no eran salvos,
Pablo le está hablando a los salvos para que se cuente de los judíos, que fue escrita la carta de los hebreos, que pudieran regresar al Antiguo Testamento y olvidar la obra de Cristo en la cruz. Cuando no entendemos las demás partes de la Biblia, la torcemos y podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, por no tener una exégesis adecuada de la palabra de Dios. ¿Qué significa el maná escondido? El maná es Cristo. En Éxodo capítulo 16, Dios le dijo a Moisés: les voy a mandar comida del cielo. Y la palabra maná en el hebreo, ¿saben qué significa? Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta, ¿qué es esto? Entonces de repente los judíos estaban en el desierto, habían blasfemado de Dios, habían criticado a Dios. No, ¿podrá Dios darnos de comer? No hay Oxxo aquí, no hay tintorerías, no hay zapaterías, no hay Superama, no hay Costco, no hay nada. ¿Cómo podemos en este desierto sobrevivir? Ah, sí, siguen pensando ustedes como los hombres. No han podido renovar sus mentes de que los saqué de Egipto con poderes y con 10 plagas. Pues ahora van a ver. Y cuando comenzó a caer el maná, que era como palomitas de maíz, comenzaron los judíos a decir: ¿qué es esto? Y cuando Jesús en Juan capítulo 6 viene al mundo, les dice a los fariseos: Moisés no les dio el verdadero maná. Esto era el alimento físico, un símbolo de mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. El maná es Jesús. Esto significa que en la eternidad seguiremos dependiendo de Jesús. Dice Isaías 2 y 3, que correremos todos al monte de Sión, a Jerusalén, a seguir siendo enseñados por Jesucristo. Por toda la eternidad, Jesucristo continuará siendo nuestro maestro. ¿Y qué es la piedrecita famosa, esta blanca, que dice que Dios nos va a entregar? Esta piedrecita, el blanco significa la pureza, lo celestial, vestiduras blancas, túnicas blancas, etcétera, etcétera. Y esta piedrecita blanca deriva su significado de la manera de cómo los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente en los espectáculos, lo que en el siglo XX tenemos como ya el boleto comprado. En aquel tiempo no había boletos, no había imprentas. Se les entregaba una piececita de pan y una entrada gratis en la forma de una piedrecita blanca. Y cuando entraban a los espectáculos, daban la piedrecita blanca y significa: esta persona entra gratis. ¿Por qué? Por la piedrecita blanca. Esta era una figura que el vencedor tendría libre entrada en la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Y cómo lo podemos saber? Lo podemos saber por Apocalipsis 22, que Cristo acaba diciendo en el versículo 14, 22, 14, Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para entrar gratis al árbol de la vida. Y esto es lo que significa esa piedrecita blanca. En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía otra función, se le cambiaba el nombre. Abraham, Abraham, padre de muchas gentes. Jacob, el tranza o el engañador, se le cambió el nombre a el que lucha al lado de Dios, Israel. Isaías se le cambió el nombre relacionado a su respecto. Simón a Pedro, que significa piedra. Saulo a Pablo, que significa pequeño. Y así nosotros podemos reunir todas las piezas de la Biblia, de un rompecabezas inmenso que Dios nos ha dejado para que seamos responsables en trazar bien la palabra de verdad. Que Dios bendiga. Señor, en esta mañana bendice tu palabra que ha salido de la boca de tu Espíritu Santo, porque es la única que nos puede guiar a la verdad. No dejarnos engañar por ninguna otra cosa más que por tu palabra y vivir para ti. Gracias por una salvación tan grande que nos has dado, porque el que ha muerto ya ha sido justificado, tiempo pasado, del pecado. Y cuando muramos, vamos a morir en paz, porque nuestra vida está segura en la obra de Cristo. Él dijo: consumado es. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados. Una sola vez y para siempre nos hizo santos, nos santificó delante de su Hijo.
y ahora hacemos buenas obras, ya no para merecer la salvación, ni para guardar la salvación, ni para mantenerla, sino como fruto de lo que tú has dejado en nuestra alma. Te amamos con libertad ahora, somos apasionados de la verdad y vivimos para levantar el nombre de Jesús, a quien en esta mañana le damos toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el nombre y la gloria.